El Canal del Congreso presenta Bienvenidos a Cámara Alta. Yo soy Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen a dar un recorrido a través de la información que se analiza y discute en el Senado de la República. Y arrancamos con un tema muy relevante, pues tiene que ver con los productos que consumimos del campo y que pudieron ser afectados por un herbicida muy popular, el glifosato, mismo que a raíz de un estudio se relacionó con el desarrollo de enfermedades metabólicas, neurológicas y potencialmente cáncer. Desde su introducción a la agricultura hace más de 4 décadas, el glifosato se ha vuelto el herbicida más usado en el mundo, pero también ha sido el más polémico, pues su uso ha crecido exponencialmente en torno a la siembra de semillas modificadas genéticamente, las cuales buscan mejorar el rendimiento de cultivos y al mismo tiempo han sido diseñadas para ser tolerantes a este agroquímico. La compañía que introdujo el glifosato al mercado en 1974 fue Monsanto, empresa que desde hace 2 años fue comprada por la marca alemana Bayer. El glifosato es un herbicida, es decir, un producto químico que elimina malezas y otras plantas no deseadas. El problema es que el sector agrícola, sobre todo más competitivo, el que se dedica a la agricultura comercial, utilizan mucho este producto para el tema de sus rendimientos, para mantener altas tasas de rendimientos. Tú, para tener una buena cosecha, requieres no tener hierbas que te disputen los alimentos de la tierra. Algunos estudios científicos han encontrado evidencias que demuestran que el glifosato no es un producto benigno, sino al contrario. Esta sustancia pone en peligro al medio ambiente y la salud humana. Prácticamente la agricultura en el mundo ya va en retiro, no tiene causas, no tiene sustento de que México lo mantengamos por su alto nivel de peligrosidad y de toxicidad. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que el glifosato es probablemente cancerígeno, además de que puede causar problemas renales, endocrinos, reproductivos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos al ambiente y a la diversidad biológica. Estos peligros ambientales incluyen problemas como la contaminación de fuentes de agua o la interrupción de algunas funciones de los ecosistemas como la polinización. Al contaminar el agua, la tierra y las plantas, y el ser humano tomar esa agua o tomar esas plantas, pues es claro que la planta concentra el glifosato y que ese producto va a dañar al final al ser humano, a la persona que lo ingiera, que lo tome, que se lo coma. Ese es el peligro. Por ello, desde el Senado se ha exhortado a la SADER y a la COFEPRIS a que realicen estudios sobre los riesgos que implica su uso y se ha planeado su retiro escalonado hasta restringirlo en 2024. Algunas alternativas al glifosato es apostar por sistemas agroecológicos para el control de malezas como la rotación de cultivos o los acolchados, que contribuyan a preservar la salud de la población y la biodiversidad. Este es el Senado de la República. Seguramente lo ubicas o has transitado frente a él. Desde aquí se generan las leyes que rigen la vida y el desarrollo de nuestro país. En nuestra Constitución, el poder legislativo reside en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Pero no siempre fue así. La Constitución de 1857 suprimió la idea de contar con 2 cámaras y suprimió al Senado. Esto se llevó a cabo debido a que en un periodo centralista anterior a la reforma, el Senado se había transformado en un organismo nulo y aristocratizante. Después de hitos que siguen definiendo nuestra historia, como la Reforma y la Intervención Francesa, entre otros, el presidente Benito Juárez propuso al Congreso restablecer la Cámara de Senadores. Lo hizo para propiciar un equilibrio en el poder, en un sistema federalista.
pero su propuesta no se concretó hasta 11 años después, durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1874. En una república federal son necesarias ambas cámaras. Una, la de diputados, que represente a la población como elemento popular, y la Cámara de Senadores como representante de los estados, el elemento federativo. A partir de entonces, el Senado como organismo vivo ha experimentado diversos cambios. Hoy, el Senado se mantiene en desarrollo constante, siguiendo la pauta que los retos de nuestro tiempo marcan. El concepto de playas privadas fue una idea que se inventaron las grandes cadenas hoteleras para ofrecer exclusividad a sus huéspedes. Sin embargo, todas las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, y negar tanto el paso como el acceso a ellas constituye un acto de discriminación que podría ocasionar multas e incluso la remisión de la concesión. México es un país megadiverso con importantes patrimonios que son incluso legados de toda la humanidad. Y uno de los grandes atractivos del turismo son sus playas, tanto del Pacífico como del Golfo, donde el Caribe pinta de esmeralda el horizonte. Para los mexicanos es un derecho constitucional hacer uso libre de sus playas. Es por eso que por unanimidad el Senado de la República aprobó diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas. La minuta del comento tiene por objeto garantizar el libre acceso y tránsito en las playas del país, como aquí se ha dicho. Es decir, se propone asegurar que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento. Una de las disposiciones refiere que en caso de que no existan vías o accesos públicos a las playas, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El libre tránsito por las playas es un derecho humano que está en el artículo 2 constitucional. Por eso los propietarios, concesionarios o permisionarios no pueden restringir y bloquear a los mexicanos el tránsito, uso, goce y disfrute. Consideramos que esta adición a la ley que permite el acceso a las playas, que los propietarios colindantes deben permitir el acceso a las mismas, las sanciones a quienes restrinjan su libre acceso son un gran paso para los estados y los municipios. El disfrute público de las playas no es solo un derecho que se debe garantizar, sino que representa un patrimonio invaluable que por ningún motivo puede ser apropiado por nadie. El voto es una obligación y un derecho que cada senador ejerce, por medio del cual decide libremente sobre los asuntos sometidos a su consideración. Existen 3 tipos de votaciones: nominal, económica y por cédula. Cabe aclarar que todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general, o sea, en conjunto, y después en lo particular, cada uno de sus artículos. Las votaciones serán nominales cuando se pregunte si hay o no lugar a aprobar algún proyecto de ley o decreto en lo general. Se realizan en voz alta por cada senador o a través de un sistema electrónico donde se registra en una pizarra el nombre y apellido del legislador con el sentido de su voto. Las votaciones económicas son aquellas en las que los legisladores manifiestan a mano alzada el sentido de su voto, a favor, en contra o abstención a requerimiento de la Secretaría. Las votaciones por cédula ocurren exclusivamente cuando se eligen a personas, por ejemplo, a los integrantes de la mesa directiva. En este caso se distribuyen cédulas con los nombres de los aspirantes y posteriormente se depositan en una ánfora para su cómputo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1.5 millones de infantes por enfermedades que podrían prevenirse con vacunas ya disponibles. Si bien un porcentaje de estas cifras se debe a que hay poblaciones donde no existe el acceso a la vacunación, otro tanto tiene que ver con el auge de los movimientos antivacunas. ¿Qué hace la Cámara Alta al respecto? Le contamos. Desde su descubrimiento en una zona rural de Inglaterra hace 2 siglos, hemos usado vacunas como una de las estrategias de salud pública más exitosas de la humanidad. ¿Por qué es importante vacunarse? Porque es una manera en la cual nosotros, de una manera sencilla, nos protegemos generando anticuerpos contra enfermedades que se van a encontrar circulando en nuestra población. Aunque la inmunización evita actualmente 3 millones de muertes por año, en el mismo periodo, 1,5 millones de infantes fallece por enfermedades contra las que habrían podido ser vacunados. La posible falta de acceso a las vacunas esenciales no es la única causa de los decesos. El rechazo por motivos religiosos, creencias naturalistas y desinformación son comunes. Hay muchísima evidencia científica que nos indica que los beneficios de las vacunas son mucho mayores que los posibles riesgos que estos grupos enaltecen o los hacen como muy grandes. Lo cierto es que no recibir vacunas en nuestro país está provocando que enfermedades casi erradicadas como el sarampión, que puede ocasionar ceguera e incluso la muerte, vuelvan a ser un problema. Aquí en México ya se presentaron los primeros rebrotes de sarampión. Ahora, en el 2018, ya se empezaron a presentar. En 2020, el Senado de la República aprobó una iniciativa para que sea obligatoria la aplicación de la vacuna universal a menores. Es la primera vez que en la ley se va a prever una obligatoriedad para padres de familia e incluso una corresponsabilidad con las instituciones de educación y de la Procuraduría de la Defensa del Menor. El concepto de obligatoriedad tendrá excepciones cuando un médico determine que un menor no debe ser inyectado. Si un médico identifica que un bebé, un niño, tiene una condición inmunológica atípica, es decir, que no tenga un sistema inmune adecuado, es el médico el que debe de determinar si se debe o no se debe vacunar. Pero es el médico, no es una decisión del libre albedrío de los padres. Los padres no tenemos que quitarle el derecho a nuestros hijos de acceder a la vacunación. El Senado de la República emitió la convocatoria para que universidades, organizaciones civiles y ciudadanos en general propongan a sus candidatos para recibir el máximo galardón que otorga la Cámara Alta, la Medalla Belisario Domínguez. Dicho galardón reconoce a los hombres y mujeres mexicanas que se han distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria. Desde 1954, la Medalla Belisario Domínguez honra la memoria del médico y político chiapaneco, quien desde la tribuna del Senado enfrentó al usurpador Victoriano Huerta a través de los célebres discursos pronunciados el 23 y 29 de septiembre de 1913, mismos que le costaron la vida y son considerados un estandarte de la libertad de expresión. La convocatoria permanecerá abierta desde el 7 de octubre y hasta el 20 de noviembre y los registros se recibirán a través de la página de internet. Cabe mencionar que en el contexto de la pandemia de coronavirus se acordó modificar el reglamento para que se puedan postular a médicos o instituciones de salud por su contribución a esta circunstancia.
Emilio Álvarez y Casa es un conocido activista y sociólogo que ha ocupado diferentes cargos en materia de defensa de derechos humanos, tanto en organismos nacionales como internacionales. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo por el que fue reelecto de manera unánime por la Asamblea Legislativa local. También fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha recibido más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales. Ha dictado más de 300 conferencias en México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y ha sido maestro de posgrado en la UNAM y en la Universidad Latinoamericana, entre otras. Emilio Álvarez y Casa Longoria fue electo al Senado de la República como primera minoría por la Ciudad de México, postulado por el PRD y la coalición de México al Frente. Posteriormente, la Asociación Civil Iniciativa Ahora informó que el senador electo se registraría como legislador independiente, pero que mantendría una alianza en la agenda y causas comunes. Comprometido con las causas que siempre ha defendido, la justicia, la democracia y los derechos humanos, Emilio Álvarez tiene ahora un compromiso más: cumplir íntegramente en el cargo por el cual su padre cumplió hace 30 años, senador de la República. Cada año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, diseña y envía al Congreso de la Unión un ordenamiento jurídico en el que describe el monto, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos y lo que se transfiere a los gobiernos estatales y municipales. Se trata de la Ley de Ingresos, un documento de política pública que funciona para organizar el gasto del país. Prácticamente todo parte de un presupuesto. Cada nuevo ciclo las empresas realizan y se desarrollan de acuerdo a un presupuesto. Ningún edificio se construye sin antes contar con un presupuesto. Es más, en casa seguramente quien lleva el gasto realiza un presupuesto mensual o quincenal a través del cual se programa y detalla cuánto dinero va destinado a la renta, al pago de luz, al consumo de alimentos, colegiatura, transporte y así hasta cubrir todas las necesidades y compromisos de la familia. De esta misma forma, cada ejercicio fiscal, o sea, cada año, el Gobierno de la República realiza un presupuesto en el cual especifica el monto y destino de los recursos económicos que requiere para cumplir sus funciones. En pocas palabras, se trata del gasto del gobierno o gasto público. En términos muy generales, dicho gasto público se divide en 10 rubros. 1. Proporcionar servicios educativos y de salud. 2. Construir carreteras y vivienda. 3. Apoyar el desarrollo del campo. 4. Generar y distribuir electricidad. 5. Garantizar la soberanía y seguridad nacional. 6. Procurar e impartir justicia. 7. Desarrollar actividades legislativas. 8. Transferir recursos a los estados y municipios. 9. Sostener relaciones con otros países. Y 10. Atender el costo financiero de la deuda. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento que establece las erogaciones que realiza el gobierno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. ¿Que de dónde sale el dinero? Pues nada menos que del pago de los impuestos de los ciudadanos, además de los ingresos por la venta del petróleo y otros tantos bienes o servicios de las empresas u organismos públicos. Quienes autorizan el cobro de la recaudación son las y los legisladores de las cámaras de diputados y senadores a través de la Ley de Ingresos, es decir, que ambas cámaras detallan y ajustan el origen del gasto, mientras que la única cámara responsable de decidir cómo se gastará es la de diputados. Como acabamos de ver, parte de los recursos que se utilizan para cubrir el gasto anual del país viene de nuestros impuestos. Por ello, cada año también se genera un documento paralelo denominado Miscelánea Fiscal. A continuación, les contamos cómo viene la propuesta respecto al cobro de impuestos para el 2021. Tras el que ha sido un año totalmente atípico en el cual ha disminuido considerablemente el consumo y por lo tanto la recaudación de impuestos, el Gobierno de la República presentó al Congreso de la Unión una miscelánea fiscal para el año 2021, que a vista de muchos enfatiza la vigilancia hacia el contribuyente y endurece la actitud de la autoridad fiscal, respetando eso sí el compromiso de campaña de este gobierno.
En la iniciativa de ley de ingresos no se proponen crear nuevos impuestos, no hay aumento de los impuestos que ya existen, ni tampoco se incrementan tasas de los distintos servicios vigentes, salvo ajustes por inflación. La ley que analiza el Congreso plantea cambios importantes a favor de la modernización de la gestión tributaria, el combate a la corrupción y a la impunidad y la eficiencia recaudatoria. Se privilegia en el presupuesto de egresos de la Federación 2021 el gasto en el sector social, que me parece que frente a la pandemia y sus resultados es correcto para atender la emergencia sanitaria, así como para generar inversión física y gasto de infraestructura que favorecerá la reactivación económica y la creación de empleos. En el contexto de este difícil año para el mundo entero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, calificó como fundamental la lucha contra la evasión fiscal, así como la mejora de la eficiencia y la transparencia de las administraciones tributarias. A cualquier desastre o accidente le siguen las preguntas de si se pudo haber evitado y qué lo provocó. Lo cierto es que para evitar llegar a este extremo debe existir una cultura de prevención y más aún cuando se trata de objetos, bienes o inmuebles que han sido catalogados como patrimonio histórico o cultural. La Comisión de Cultura exhortó a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La propuesta con punto de acuerdo presentada por los senadores de Movimiento Ciudadano tiene como finalidad efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo. El propósito de dicho diagnóstico consiste en evitar un suceso como el ocurrido el 2 de septiembre de 2018 en Brasil, cuando un incendio destruyó el Museo Nacional, el más importante de Brasil y Sudamérica, causando una pérdida irreparable del patrimonio del pueblo brasileño y de toda la humanidad, con daños estimados en alrededor de 20 millones de piezas de museo y la afectación a más de 200 años de investigación acumulada en las mismas. En tal virtud, los senadores mexicanos consideran de suma importancia refrendar el compromiso con la preservación del patrimonio cultural como una fuente de riqueza, expresión de la diversidad y ejemplo de la fortaleza que proporciona la cultura. Tomadas en cuenta las motivaciones expuestas por los senadores proponentes, las y los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República hicieron algunas consideraciones en las que destaca que en tanto se desarrollan las disposiciones reglamentarias que abunde en la seguridad de las grandes colecciones de bienes culturales de nuestro país, se lleve a cabo un diagnóstico general sobre medidas y protocolos de seguridad de las mismas, sin dejar de lado los avances que en la materia tienen el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Llegamos así al final de este programa y no me resta más que agradecer su atención e invitarlos a que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Sus opiniones, sugerencias y comentarios son muy importantes para nosotros, así que también los invito a que nos hagan llegar sus mensajes a través de los medios que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta pronto.
El canal del Congreso presentó